Bien, pues buenas tardes. La sesión de ahora tenemos el honor, el privilegio de tener con nosotros a Carlos Pérez Delgado. Él estudió Ciencias Computacionales en México, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Matemáticas, un PhD del Instituto de Computación Cuántica en la Universidad de Waterloo. Y hizo también trabajo postdoctoral en el Centro de Tecnologías Cuánticas de la Universidad Nacional de Singapur. Y actualmente es profesor en la Escuela de Computer Science en la Universidad de Kent, en Canterbury, en el Reino Unido. Tengo el gusto de conocer a Carlos desde hace tiempo. Nos conocimos en un escenario bastante improbable en México. Y la carrera, como ustedes van a poder ver en la plática que voy a impartir, pues es fascinante. Es algo que se encuentra en la intersección de la ciencia, la ingeniería, temas de avanzada para hacer del cómputo cuántico un área, una industria, ¿no?, generadora de riqueza. Y sin más, digo que el título de la plática es Towards Quantum Software Modeling Language, y doy la bienvenida a Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a todos los organizadores. Nomás déjenme aquí cambiarle para poder ver las preguntas cuando aparezcan. Ok, perfecto. Y muchas gracias por la invitación. Esto ha sido un evento muy interesante hasta el momento y espero siga siendo. Espero no ser la causa por la cual deje de ser interesante. Y hoy de lo que quiero hablar es de ingeniería de software cuántico. Cambié un poquito el título en mis transparencias del título que aparece en el programa. Ese es el título que aparece en la publicación y entonces lo pueden encontrar más fácilmente. Bien, antes de empezar, cabe mencionar que este es trabajo con el profesor Héctor Pérez González de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y ese trabajo tiene una historia interesante. Como decía Salvador, él y yo nos venimos a encontrar en una conferencia, en un taller, encuentro de computación cuántica en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca en el 2019. Tanto a él como a mí nos invitaron a dar una plática en ese encuentro y a mí me quedaba muy lejos ir hasta la Universidad Tecnológica de la Mixteca para ir a dar nada más una plática. Entonces lo que hice fue mandar correos a todo el mundo que yo conocía en México y preguntarles si querían que fuera yo a darles una plática. Entonces hice un poquito de un tour. Empecé en Oaxaca, terminé en San Luis Potosí, habiendo visitado la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, otras 2, 3 instituciones. Terminé en la Universidad de San Luis Potosí y ahí mi anfitrión era Héctor, que nos conocemos desde hace muchos años. Él es el director de la Escuela de Computación en la UASLP y él es ingeniero en software. Es lo que él hace, es su especialidad. Cabe mencionar que no es mi especialidad. Mi especialidad durante muchos años ha sido la computación cuántica. Yo he trabajado en modelos de computación cuántica, en algoritmos cuánticos, criptografía cuántica, comunicación cuántica, metrología, pero nunca he trabajado en ingeniería de software. Pero ahora sí que como él es ingeniero de software, lo que decidimos es, bueno, combinar nuestros poderes, así como Voltron, y tratar de atacar este problema. ¿Y por qué? ¿Por qué este problema? ¿Por qué ingeniería de software cuántico? O más específicamente, ¿por qué modelación de software cuántico? Esa es la primera pregunta que nos vamos a topar el día de hoy. Después de tratar de contestar esa pregunta, entraré en lo que yo creo, los voy a tratar de convencer, son los principios básicos y los axiomas básicos de lo que debe ser un área de ingeniería de software cuántico. Y lo digo de esta manera porque cabe mencionar que no existe todavía un campo de ingeniería de software cuántico. Es un campo nuevo, pues. A lo mejor podemos decir que ya existe, pero es todavía embriológico. Entonces, todavía estamos en posición para poder discutir cuáles deben ser los puntos, los axiomas, los principios fundamentales de esta área. Y
para terminar mi plática, lo que quiero hacer es dar ejemplos. Quiero aterrizar los conceptos abstractos que discutiremos y los aterrizaremos utilizando un lenguaje de modelación basado en UML, que todos los computólogos en la audiencia, yo estoy seguro, todos ustedes tienen algo de experiencia en UML, y daré varios ejemplos. Ok, entonces, ¿por qué ingeniería de software cuántico? Tengo la gran ventaja de que mi plática viene después de la plática de Araceli, donde ella ya estuvo platicando de hacia dónde va esta área, área de computación cuántica. Y como mucha gente en la industria de computación cuántica, no van a ser físicos, sino, y aunque fuesen físicos, ¿cuántos de ustedes, siendo programadores, piensan en términos de flip-flops o de have-others? O de compuertas NAND. Nadie piensa en términos de compuertas NAND cuando estamos queriendo escribir software, y mucho menos cuando estamos queriendo desarrollar grandes sistemas de cómputo, como, digamos, un Facebook, un Google, un coche que se maneja solo. De la misma manera, si queremos avanzar la computación cuántica, hacer una industria, va a llegar un momento en el que tenemos que dejar de hablar de hamiltonianos. Tenemos que dejar de hablar de qubits, al menos a cierto nivel. Yo creo que siempre habrá gente que piense en términos de qubits, siempre habrá gente que piense en términos hamiltonianos, pero la industria o el campo se va a extender, se va a abrir más a niveles más abstractos, y a niveles, bueno, que van a seguir siendo muy concretos. Entonces, por eso es importante desarrollar esta área de ingeniería de software cuántico, porque crea un nuevo nivel de abstracción, y todos sabemos, sin importar en qué área nos desarrollamos realmente, sabemos que las abstracciones son herramientas muy poderosas, herramientas increíblemente poderosas, no para la ciencia, sino para el científico. ¿Sí? No sé si esto tenga sentido, espero que sí. En inglés hay un término que me gusta mucho, el intuition pump. Es una bomba de intuición. Es una herramienta que nos ayuda a incrementar nuestra intuición sobre un problema. Y durante muchos años eso ha sido la ingeniería de software en el área clásico. Entonces, es natural pensar que de la misma manera, ingeniería de software cuántico puede llegar a ser ese tipo de bomba de intuición. Por último, un ejemplo, y hago mención a este paper, no es mío, es un paper ya viejo, donde mencionan cómo la ingeniería de software, nuevamente clásico, ha influenciado el desarrollo de lenguajes de programación. Y un nivel de abstracción más alto, modelación, ha influenciado niveles de abstracción más bajos. Ahorita mucha gente está trabajando en el área de lenguajes de programación cuánticos, y es un área ahorita muy fértil de investigación. Sin embargo, el área de ingeniería de software cuántico, como ya decía, es embriológico, es muy nuevo. Entonces, el desarrollar otra área, otro nivel de ataque, creo yo que nos va a poder beneficiar, porque va a crear una cascada de intuición, o al menos, nuevamente, esa es la idea. Entonces, espero ya haberlos convencidos de que la ingeniería de software cuántico es importante. ¿Cómo desarrollamos este campo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son nuestras ideas centrales? ¿Cuáles son nuestros axiomas? El axioma fundamental de la ingeniería de software cuántico, y lo quiero llamar el axioma fundamental porque tengo una opinión demasiado exagerada de mí mismo, es el siguiente. La ingeniería de software cuántico debe ser tan similar a la ingeniería de software clásica como sea posible, pero no más. As similar as possible, but no more. Ese es el axioma central de la ingeniería de software cuántico. Oh. Creo que se cayó tu conexión. Sí, creo que se perdió mi conexión. ¿Ya estoy de regreso? Creo que sí. A ver. Vamos a intentar compartir pantalla.
Sí, intento compartir pantalla. Ok. Ya estoy de regreso, pantalla y todo. Sí, adelante. ¿En qué nos quedamos? Apenas en la última slide. Ok. Perfecto, entonces nomás perdimos como 10 segundos. Ok, entonces lo que estaba yo diciendo es, el axioma fundamental de la ingeniería de software cuántico debe ser que la ingeniería de software cuántico debe ser tan similar a la ingeniería de software clásico como sea posible, pero no más. Y ese va a ser nuestro axioma central. A ver. Ok. ¿Cuál es la observación central? La observación central aquí es que la única diferencia entre la computación cuántica y la computación clásica es que la computación cuántica actúa sobre información cuántica. Eso es todo. Y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, a ver, Carlos, espérate. Los voy a tratar de convencer de eso. Este es un libro de algoritmos clásicos, ¿sí? Dentro de este libro hay cosas como esto. Hay circuitos clásicos, hay algoritmos clásicos. Ese es un libro de texto de computación cuántica. Y dentro de un libro de computación cuántica tenemos cosas como esto, circuitos cuánticos. De cierta manera, no hay tal cosa como algoritmos cuánticos. El algoritmo es clásico. Actúa sobre información cuántica. Pero la manera en que pensamos sobre el algoritmo es información clásica. Es una serie de compuertas. Nuevamente, no sé si eso tenga mucho sentido, pero espero que sí. Espero que quede clara la idea de que la idea de la compuerta, qué compuerta va uno a implementar en qué momento del algoritmo, todo eso es información clásica. Es la información sobre la que estamos actuando, es la información sobre la que está actuando el algoritmo, lo que es cuántico. Y esa es la única diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica. Entonces, la pregunta que yo creo que viene a hacerse uno naturalmente es si la única diferencia es la información que se está manejando, pero todo lo demás es igual, ¿por qué no podemos usar simplemente ingeniería de software clásico para hacer todo lo que queremos hacer en lo cuántico? Y la razón por la cual no es porque la información clásica y la información cuántica son completamente diferentes. Bueno, tal vez no completamente, pero son muy diferentes en muchas maneras y no son intercambiables. Para dar unos ejemplos, la información clásica se puede copiar, se puede clonar. La información cuántica no se puede clonar. La información cuántica puede estar en superposición, la información clásica no puede estar en superposición. Entonces, no es simplemente que uno es subconjunto del otro. Es importante diferenciar si estamos operando sobre información clásica, porque nuevamente la información clásica se puede clonar, se puede copiar, hay fan out, en la información cuántica no. Y el hecho de que existe esa diferencia se le debe todos nuestros avances tecnológicos en la información cuántica, como la criptografía cuántica. La criptografía cuántica está basada en el hecho de que la información cuántica no se puede clonar. No es solamente lo que podemos hacer con información cuántica que no se puede hacer con información clásica, como superposición, lo cual nos da ventajas cuánticas, es también lo que no podemos hacer con información cuántica, lo que nos da ventajas, como en el caso de criptografía cuántica. Entonces, no son intercambiables. Pero la pregunta que se puede hacer de manera siguiente es, bueno, pero la información clásica y la información cuántica no son iguales. Pero cuando estamos hablando de ingeniería de software, cuando estamos hablando de estos niveles de abstracción, tendemos a obviar los detalles de implementación. Creo que la pregunta que se podría hacer uno es, bueno, si estamos operando sobre información clásica o información cuántica, ¿no es un detalle de implementación que normalmente no nos preocuparía en la ingeniería de software? Y nuevamente, la respuesta a eso es no. Y la respuesta es no por las siguientes razones. La primera razón es ingeniería. El mantener información cuántica, mantenerlo sin que se pierda, es mucho más caro desde un punto de vista ingenieril que el mantener información clásica. Eso debe ser obvio a todos en la audiencia.
La razón de física es, como ya decía, la información clásica y la información cuántica son físicamente objetos diferentes. ¿Sí? Los dos admiten operaciones muy diferentes. Y por último, está la razón de computación, de ciencias de la computación o de ingeniería de software, que nos dice que la interfase de un módulo, poniéndolo de otra manera, la información que comunica un módulo con otros módulos, o sea, su comunicación entre módulos es parte de la interfase de ese módulo. Y la interfase del módulo es público. Y eso se tiene que hacer público. Entonces, si un módulo comunica información clásica o si ese módulo comunica información cuántica, debe ser parte de nuestro análisis ingenieril, de nuestro análisis a nivel de modelación de software. Ok. Ahora, ¿cuáles son los principios de diseño? Y me voy a ir algo rápido. Creo que empezamos tarde, pero aún así no me quiero ir muy tarde, para que todos se puedan ir a comer a una hora razonable. Los diseños de principio de la ingeniería de software cuántica son 7. Los tengo aquí en inglés, los vamos a mencionar uno por uno. El primero es clases cuánticas o módulos cuánticos. Decimos que un módulo de software es cuántico si cualquiera de sus partes internas usa información cuántica. Si alguna variable interna usa información cuántica, entonces el módulo es cuántico. Si parte de su interfase es cuántico, entonces el módulo en sí es cuántico. Todo eso es muy abstracto, pero nuevamente al ratito se los voy a dar de manera concreta. Elementos cuánticos. Los elementos de un módulo van a ser o cuánticos o clásicos. Los elementos pueden ser, por ejemplo, variables internas, funciones internas, partes de su interfase, y todos esos van a ser o cuánticos o clásicos. Y todos se tienen que mencionar si es cuántico o es clásico. Variables cuánticas. Todas las variables de un módulo van a ser cuánticas o clásicas. Y para hacer ingeniería de software cuántico, tenemos que declarar nuestras variables, ya si sean cuánticas o clásicas. Un módulo es cuántico si cualquiera de sus elementos son cuánticos. En otras palabras, un módulo puede tener elementos clásicos y elementos cuánticos y elementos clásicos. Pero si al menos uno de sus elementos es cuántico, entonces todo el módulo es cuántico. De cierta manera, le damos más importancia a lo cuántico que a lo clásico. Y aquí nos robamos el término de quantum supremacy, porque, bueno, le cabe a este principio y también, bueno, ya se ha estado usando en los últimos años para otras razones. Agregación cuántica. Si un módulo está compuesto de otros módulos y cualquiera de esos otros módulos es cuántico, entonces el módulo del que estamos hablando nuevamente va a ser cuántico. Ok. Comunicación cuántica. Si cualquiera de los elementos de la interfase de un módulo es cuántico, entonces nuevamente ese módulo es cuántico. Y lo tendremos que mencionar como tal. Y ahora quiero aterrizar todos esos principios en una construcción de un lenguaje de modelación cuántico que lo hemos llamado QUML. Está basado en UML. ¿Y por qué UML? Bueno, la razón es porque UML es de los lenguajes de modelación de software más conocidos. En algún momento tenía las estadísticas, no las tengo ahorita a la mano, pero la mayoría de los estudiantes de licenciatura de computación aprenden este lenguaje de modelación en algún momento de su carrera. Y si lo que queremos destacar son las diferencias entre lo clásico y lo cuántico, tiene sentido utilizar un lenguaje de modelación que no interfiera con esa necesidad didáctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer con QML? ¿Cómo lo vamos a extender para poder hablar de software cuántico? Lo que vamos a hacer es vamos a usar bold, negritas y líneas dobles para denotar componentes
y relaciones cuánticos. En UML es muy común omitir el tipo de datos de un dato. No es lo que llamamos un strongly typed language, sino que a veces se puede decir cuál es el tipo de una variable, pero muchas veces lo omitimos. Para ser backwards compatible con UML normal, decidimos que si se omite el tipo de dato, entonces vamos a asumir que es un tipo de dato clásico. Si es un tipo de dato cuántico, entonces tenemos que decir explícitamente cuál el tipo de dato que es. Entonces, nuevamente, las reglas, en resumen, una clase o método cuántico puede mandar y recibir mensajes cuánticos, pero un método o una clase o un módulo clásico solamente puede mandar y recibir mensajes clásicos. Una subclase, como estamos hablando de un lenguaje orientado a objetos, tenemos que hablar de subclases. Una subclase cuántica o la subclase de una clase cuántica siempre va a ser también cuántico. Y nuevamente, si estamos hablando de un módulo que consiste de otros módulos, y al menos uno de esos módulos es cuántico, entonces este módulo también va a ser cuántico. Pero asociación no tiene la misma regla. No lo había dicho explícitamente, pero simplemente lo podemos decir ahora de manera explícita. Y ahora les quiero dar un par de ejemplos. Este va a ser un ejemplo muy sencillo para los que saben computación cuántica. Es una descripción de un algoritmo de Shor o un programa que hace el algoritmo de Shor modelado con QML. Entonces vemos la aplicación de Shor aquí a la izquierda arriba. Esta aplicación de Shor va a consistir de un submódulo. Esta, como ven aquí, es una relación cuántica porque son dos barras. Entonces, estas dos aplicaciones... ¿qué hice? Estos dos módulos son cuánticos. Y este módulo es cuántico porque consiste de este módulo que es cuántico. Y este módulo que es cuántico porque consiste de estos dos módulos, de los cuales este módulo es clásico, es simplemente el algoritmo euclidiano para el máximo común denominador. Entonces, este es un módulo clásico, este es un módulo cuántico, este módulo consiste de dos módulos, uno clásico y uno cuántico, pero como uno de esos módulos es cuántico, entonces este módulo es cuántico. Este módulo cuántico, short order, es lo que hace la parte interesante del algoritmo de Shor. Pues el algoritmo de Shor consiste, la parte interesante del algoritmo de Shor consiste en lo que conocemos como la transformada de Fourier cuántica. Y la transformada de Fourier cuántica que se usa en el algoritmo de Shor es una clase o una subclase de la transformada de Fourier general, donde la transformada de Fourier que estamos aplicando en el algoritmo de Shor es sobre el grupo de los enteros módulo n. Sí, no necesariamente tenemos que aplicar el QFT sobre ese grupo, pero si lo aplicamos sobre ese grupo, nos permite resolver encontrar los factores primos de un número. Y esto es, así de sencillo se puede describir el algoritmo de Shor, que es uno de los algoritmos más importantes y más difíciles de entender de manera profunda, pero a un nivel de abstracción de ingeniería de software lo podemos modelar así de fácil. Ya casi para terminar, podemos ver aquí también se me olvida cómo se llama en español, este tipo de diagrama, que es las comunicaciones entre los diferentes módulos. Y nuevamente aquí podemos ver la comunicación es, en este caso, clásica porque son
simples barras. Y aquí podemos ver comunicación cuántica, donde estamos mandando un estado cuántico y nos está regresando otro estado cuántico. Y vemos también como aquí estamos mandando dos diferentes mensajes. Uno es el estado, y el estado es cuántico, y el otro es la instrucción que queremos hacer, o cuál es el comando, cuál es el método que queremos hacer, y eso es información clásica. Entonces, nuevamente, aquí vemos un ejemplo interesante donde este nivel de abstracción nos permite diferenciar la parte cuántica de un algoritmo de la parte clásica, como decía al principio de esta plática. Y veo que se me está acabando el tiempo, entonces ya nada más la última transparencia. En esa plática lo que traté de hacer es de convencerlos de lo que son los principios universales y fundamentales de la ingeniería de software cuántico. Lo apliqué a un lenguaje en particular, QML, pero estos principios se pueden aplicar a cualquier otro nivel. Si quieren hablar de lenguajes de modelación más formales, más matemáticos, especificación formal, etcétera, esos mismos principios se aplicarían. Y con eso termino la plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Una plática, de verdad, fascinante y que va abriendo brecha para lo que viene del cómputo cuántico, ¿no? Que es crear industria, generar riqueza, generar empleos. Solo así que la ciencia vamos a pasar a la tecnología y tu trabajo contribuye mucho en esa línea. Muchísimas gracias. Creo que había algunos comentarios de algunos colegas, pero en particular preguntas de Alejandro Díaz Caro. ¿Hay algún paper que puedas linkar sobre QUML? Sí, claro que sí. Vámonos para acá. Este paper al principio. Este paper, que lo dejo ahí. Si googlean mi nombre, y es en ACM, no publico mucho en la ACM, honestamente, desafortunadamente. Entonces es de mis pocas publicaciones en conferencias de la ACM. Gracias, creo que alguien lo acaba de poner, el preprint en la charla. Y anuncio, porque espero sea de interés para algunas personas en la audiencia, me comprometí a escribir un capítulo en un libro de ingeniería de software cuántico sobre lenguajes de modelación. En particular, va a tener una sección grande sobre QML, ese capítulo del libro, y lo tengo que entregar al final de este verano, entonces espero el libro salga para fin de este año. Muy bien, muchísimas gracias. Pues con esto damos por terminada la sesión. De nuevo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Fue un honor tenerte con nosotros, Carlos, y seguimos en contacto. Buenas noches para ti. Gracias, muchas gracias, Salvador. Gracias. Bueno, ahora los invitamos a pasar por unos minutos tanto a la sección de networking, como a la de los booths de las empresas. En mi reloj son las 4:38, 4:39 p.m. Nos vemos aquí en 6 minutos a las 4:45 p.m. Tiempo de la Ciudad de México y de Bogotá. Muchísimas gracias.